Vamos a hablar ahora del Vacuna Gate. La Fiscalía ha presentado una denuncia constitucional en contra del expresidente Martín Vizcarra por lo que ocurrió. Ustedes recordarán, él se mantuvo, se había vacunado, no le dijo nada a nadie, aun cuando su abogado hasta el día de hoy sostiene que todo fue público y que se grabó una conversación en la Universidad Cayetano Heredia cuando el presidente fue presidente en ese momento y habló con el doctor Málaga y en fin. Lo cierto es que, según Vizcarra, él preguntó si podía ser voluntario y le dijeron que sí. Y en tanto voluntario, se aceptó que le pusieran la vacuna. Lo otro, la versión que está dentro del informe de la Fiscalía, dice que el presidente llama a Málaga para preguntarle si la vacuna era segura. Y cuando Málaga le dice que sí es segura, porque ya estaba en la fase 3, ¿qué hace Vizcarra? Lo cita y le pide que traiga dosis. Se vacuna él, vacuna a su esposa y vacuna a su hermano. Eso es. Entonces, el asunto ahora viene mal para Vizcarra, porque realmente creemos a todas luces que no solamente, le mintió al país, sino que hubo una negligencia, porque detrás de esto, de este estudio y ensayo clínico, podría haber incluso también, y eso se está investigando, un intento de favorecer a un laboratorio chino en lugar de comprar las vacunas que ya en su momento estaban, digamos, avaladas por las autoridades internacionales de salud para combatir la COVID o prevenir la COVID-19. Está con nosotros el doctor Abel Salinas, bienvenido. ¿Cómo está? Máguila, un placer. ¿Se puede salvar Martín Vizcarra y el equipo que lo acompañó en su momento de esta denuncia que ha entablado en su contra la Fiscalía? Muy difícil. Yo creo que la actitud, una vez más, del señor Vizcarra, actuando con un cinismo patológico, y yo diría, se puede conversar, también delincuencial, muy cercano. Porque él mintió. En realidad no es que él participó de un ensayo clínico. Hubo una comisión, me está haciendo usted recordar, que presidió en su momento el doctor Carboni. Así es. ¿No? Que da cuenta de todos los que se habían vacunado, los que eran parte del estudio y el resto, con los extras, digamos. Así es. Eso fue. No nos olvidemos que él, es cierto, en esa característica de mentir del señor Vizcarra, él dijo, me han vacunado, y quiso ponerse como un héroe diciendo, soy valiente, y aunque la vacuna está probándose, yo asumo. Sí. Y mostró inclusive una cartilla de vacunación falsa. Él no estaba en el ensayo clínico. Él lo que estaba era en ese grupo de vacunas adicionales, que fueron alrededor de 3.000 vacunas, que llegaron a través de la embajada de China. Y que estaban destinadas a otras personas. Así es. Y él ahí fue que habían destinadas para personas que estaban participando en el estudio, etcétera. Quién sabe quién más. La comisión del ministro Carbone dio cuenta de un grupo, de un número de personas, pero no de las 3.000 dosis. Tal vez él encontró la cuarta parte de las dosis aplicadas aproximadamente y el resto nadie sabe. Esperemos que ahora la investigación defina. Pero fíjense en los momentos, Máguila. Él primero dice que era parte del ensayo y que él valientemente es voluntario. Mentira, no era eso cierto. Luego sale que era de ese grupo aparte y que en todo caso si hubiera sido tan valiente, y claro, uno podría decir el primer mandatario tiene que estar a salvo, a pesar de que la población se moría y la gente mendigaba atención. No había oxígeno, no había habían oxígeno. camas UCI. No olvidemos, Contexto. A veces los peruanos tenemos memoria muy frágil, ¿no? Y recuerdo claramente, y ese es otro tema por el que le iba a preguntar también, las pruebas rápidas que se compraron. Esa es otra vertiente de investigación muy importante, porque yo creo que, y usted me dirá, que el gobierno sabía, el Ministerio de Salud sabía si estas pruebas rápidas servían o no, porque la cantidad de resultados falso positivo o falso negativo, Sin duda, las pruebas mal llamadas rápidas, las pruebas serológicas, no sirven para controlar una pandemia, y eso ya se sabía. Es más, no solo el Ministerio de Salud, uno desde que estudia medicina aprende y sabe interpretar ese tipo de pruebas, y todos sabíamos y hubo muchos reclamos al respecto diciendo que así no se podía controlar la pandemia. Fuimos el único país
que utilizó este tipo de pruebas para controlar la pandemia, prescindiendo de las pruebas moleculares, y naturalmente nos costó el peor manejo de la pandemia, el mayor número de contagios y lamentablemente la pérdida de más de 200.000 vidas humanas. Hay un pronunciamiento de la que entonces era ministra de Salud, Elizabeth Inostroza, en el noviembre de 2022, que hemos rescatado del archivo para tratar de contextualizar la línea de tiempo que ha seguido todo este escándalo. El día viernes, en horas de la mañana, cuando yo voy a renunciar al PCM, y la ministra de Economía, muy empoderada, me pregunta si ya tengo las listas para aplicar las pruebas rápidas. Entonces digo, ¿qué está pasando aquí? Entonces, ahí en ese momento, ese viernes, pocos minutos antes de dejar de ser ministra. Viernes, la fecha exacta, por favor. Viernes 20 de marzo. Viernes 20 de marzo, 2 días después de la reunión en el MEF. Correcto. Correcto. Eso genera un enfrentamiento con la MEF, un cambio de palabras, la comunicación de ella y lo que ya relaté. Porque lo que yo dije en ese momento es que mientras yo fuera ministra no se iba a utilizar pruebas rápidas ni se iba a sacar a la población que estaba aislada en cuarentena. Así mismo quiero mencionar también que la ministra de Economía en conferencia de prensa del 23 de marzo anunció que el 27 de marzo iban a llegar 330.000 pruebas rápidas. Eso es algo en lo que ya hemos venido trabajando, ¿no? Entonces, eso demuestra también su intervención indebida en asuntos de salud, porque quien tenía que hacer todas esas precisiones, todas esas cosas era el sector salud, no era el tema de economía, no sé, había una intromisión, como ya mencioné, y una politización de esos actores que querían tener un protagonismo en un tema que no era. La exministra habla de politización, pero habían intereses. Así es. Aquí hay una ganancia secundaria, definitivamente, todo indica porque que hubo intereses. era claramente, se sabía que las pruebas rápidas no ¿Y usted servían. tiene intereses económicos con los proveedores de las pruebas rápidas? Sin dudas, porque hay que recordar algo más que ahí no aparece. Las pruebas rápidas no las compra la oficina de compras del Ministerio de Salud, el Senares. Las compra la oficina de compras del propio MEF, donde, cuidado, participaba directamente, desde luego, la ministra de Economía de aquella época. Por eso es que la ministra de Salud, la doctora Elizabeth, menciona esto, le llama la atención que haya ese tipo de injerencia. Habría que ver quiénes estaban en esa oficina de compras, seguramente la investigación lo dirá. Sospecho que va a haber sorpresas ahí. Quien supuestamente había renunciado a la jefatura de esa oficina de compras, en teoría, o una renuncia, digamos, con carácter posterior, pero que todavía ejercía el cargo. Entonces habrá que investigar quiénes, y ahí nos daremos cuenta, Mávila, la investigación lo va a decir. A ella la sacan y quien entra en su lugar es el doctor Zamora. El congresista Alejandro Muñante, que ayer en el programa, ha dicho que ha presentado también una denuncia constitucional por este asunto en contra de él. Claro, porque lo que correspondía era mantener la posición que tenía la doctora. Exactamente, decir no. Decir no. Mávila, a veces resulta incómodo hablar de lo que uno hace, pero cuando a mí me tocó volver al Ministerio de Salud en la época del presidente Merino, ese primer día yo suspendí la utilización de las pruebas rápidas y ese mismo día decidimos las compras de las primeras 800.000 pruebas antigénicas que cambiaron el rumbo del control de la pandemia. Y las compramos. ¿Se puede hacer un estimado, doctor, de cuál era el margen de error de esas pruebas o cuánta gente pudo haber recibido un diagnóstico errado? Muchísimo. La sensibilidad era menor del 40%, y si esto, la enfermedad, para explicarlo y lo entienda todo el público, en la primera semana de enfermedad, las pruebas no eran sensibles, no detectaban la enfermedad. Pero uno ya tenía el virus. Pero uno ya la tenía y al tercer o cuarto día podía estar complicado. Pasó con un excongresista. Me acuerdo. De que Madre viajó, de Dios, me parece sí, que viajó era. a la selva, sí, y que salió negativo, creo. Salió negativo, él seguía con los síntomas, no podía respirar, buscó oxígeno. Y no lo atendieron. Y no lo atendieron, pero le dijeron, tu prueba está negativa. Exacto. Y eso, ¿quién es responsable? El que decidió esas pruebas, el que mantuvo esas pruebas. Por eso que cuando a mí me toca llegar al ministerio, evidentemente eso hubiera ido en contra de mi formación médica, y aparte en un tema absolutamente de traición a los
preceptos que tenemos los médicos. No podemos hacer ese tipo de cosas cuando sabemos que eso no funciona. Hubo en alguna conferencia de esas de mediodía que inclusive dijeron es que son pruebas equivalentes. No eran pruebas equivalentes de ninguna manera. También dijeron, sí, pero es que las pruebas moleculares cuestan 200 soles y las pruebas... ¿Cuánto vale una vida? ¿Cuánto vale una vida? Bueno, eso era realmente indigno de que se pudiera mencionar una cosa de este tipo. De acuerdo, doctor. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros y de verdad esperamos que las investigaciones lleguen a esclarecer. No podemos simplemente pasar la página. Tiene que haber responsabilidad, establecerse quiénes fueron los responsables, porque es un capítulo de la historia muy doloroso para nuestro país. Realmente teníamos todo para poder haber manejado esa pandemia de una mejor manera y no se hizo. Vamos a la pausa y regresamos con más.